A lo largo de la amplia huella que ha dejado el ser humano, a lo largo por este bello planeta, pocos han sido los acontecimientos que han marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. Desde el principio de los tiempos, el ser humano se ha adaptado para poder sobrevivir. Y es por ello que lo ha llevado a evolucionar, a cambiar su forma de ser, cambiar su forma de vida, para poder otorgar una mejora continua. Pero a veces ese cambio lo llevó a tomar decisiones equivocadas. Un ejemplo de estos acontecimientos que tuvieron grandes consecuencias fue la muerte del archiduque Francisco Fernando, que ocasionaría el inicio de la Primera Guerra Mundial, un conflicto global sin precedentes que involucraría a gran parte de los países que conforman el planeta Tierra. Para finalizar este conflicto, se firma en 1919 el Tratado de Versalles, un tratado que pondría fin a esta guerra. Bueno, es lo que se creía, porque en realidad lo que generó fue un resentimiento por la parte perdedora, muy en especial por Alemania. Y fue entonces que en 1939, con la invasión de Alemania a Polonia, da inicio a uno de los eventos más oscuros de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo muchas invenciones como fue la bomba atómica, como fue la aviación, pero también tuvo eventos increíblemente devastadores, como fue en el caso de las personas que eran judías, los campos de concentración, donde eran torturados por los alemanes nazis. Uno de los eventos que no ha tenido a día de hoy precedentes. Los países ya no se podían quedar de brazos cruzados, esperando que un conflicto de tal magnitud como la había sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial volviera a pasar una tercera vez, porque los eventos, porque el resultado podría ser catastrófico. Pero fue antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando un 1 de enero de 1942 se da la Declaración de las Naciones Unidas, donde 26 países se comprometen a luchar contra las potencias del eje y colaborar para mantener esta llamada paz mundial. Este fue el primer paso que daría origen a lo que después sería la Organización de las Naciones Unidas. Y fue entonces que de 25 de abril al 26 de junio de 1945 se dan las conferencias de las Naciones Unidas por la Organización Internacional, donde 50 países se reunieron para crear lo que hoy conocemos como la Carta de las Naciones Unidas, uno de los documentos más relevantes de la historia de la humanidad, que a día de hoy tiene muchísima relevancia, en donde en ella establecen los principios de esta organización y su estructura. Y fue entonces que el 26 de junio de 1945 estos 50 países firman esta carta, pero no entró en vigor hasta el 24 de octubre de ese mismo año, fecha que nosotros conocemos como el Día de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se establecieron con el propósito de salvaguardar la paz y la cooperación internacional. Uno de los puntos más fuertes que ha tenido esta organización son los derechos humanos, pero también ve el desarrollo sostenible, la seguridad internacional y también ve la ayuda humanitaria. Las Naciones Unidas están organizadas de manera jerárquica. En primer lugar, quiero hablar de la Asamblea General. La Asamblea General es este panel donde se van a tomar todas las decisiones de los países miembros. Actualmente son 193 los países miembros que conforman las Naciones Unidas. Entre ellos se van a reunir de manera anual para debatir temas como ya se había mencionado, que es el derecho, la paz, la seguridad, el desarrollo
y la ayuda humanitaria, entre otros temas que atañen a estos países. De la segunda parte de su estructura quisiera hablar del Consejo de Seguridad. Esta es una de las partes con mayor poder y relevancia en las Naciones Unidas, creada en 1946 a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, con lo que es la derrota de la Alemania nazi y Japón. 5 de las grandes potencias, que en ese tiempo era Estados Unidos, el Reino Unido, China, Rusia, bueno, en ese tiempo era la Unión Soviética, pero su heredera legal es Rusia y Francia, se establecen en este Consejo de Seguridad como permanentes, con derecho a veto. ¿Este derecho a veto qué quiere decir? Quiere decir que sin importar los votos positivos, si alguno de estos 5 que son permanentes tiene un voto negativo, esto pues va para abajo. Este consejo tiene el propósito de establecer herramientas y medidas diplomáticas y, si es necesario, medidas militares para salvaguardar la paz. Este punto es importante y me gustaría recalcarlo porque a día de hoy Rusia está en una guerra contra lo que es Ucrania, y el 31 de marzo de este mismo año 2023 Rusia tomó poder como principal en este Consejo de Seguridad, y esto podría crear muchas consecuencias porque pues, ahora tiene este control y sigue siendo parte de este Consejo de Seguridad a pesar de las medidas que ya se le impuso a Rusia. Otra cosa importante a considerar es que son 15 miembros en este consejo, pero 5 son permanentes. Todos los demás, o sea, los 10 que sobran, van a estar rotándose cada 2 años. Otro de los puntos que quiero hablar de la estructura de la Organización de las Naciones Unidas es el ECOSOC. Este organismo se encarga de promover la cooperación internacional en temas económicos y sociales. Este organismo está estructurado por 54 países miembros, que son elegidos por la Asamblea General, de la cual ya hablamos anteriormente, y que no van a estar en un periodo mayor a 3 años. Entre los temas destacables de los cuales este COSOC trabaja, estamos hablando de la seguridad, de la salud, del desarrollo sostenible y de la promoción de los derechos humanos. Retomando de nuevo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como ya habíamos mencionado, una de sus funciones va a ser resolver conflictos de manera diplomática, pero me gustaría entrar más en detalle en esta parte de estructura de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque este consejo va a buscar esta resolución, como ya se comentó, de manera diplomática sin tener que llegar a acciones bélicas. ¿Cómo se va a llegar a este punto? Bueno, pues en primera instancia se van a establecer sanciones económicas. Estas sanciones económicas se van a dar a países que atenten contra la llamada paz internacional. Si estas sanciones económicas no llegaran a frenar estas acciones que están imponiendo estos países, se va a llegar en un caso muy extremo a acciones militares, acciones bélicas, donde los países miembros se van a unir para erradicar este problema y ya no tener ningún tipo de atentado contra esta paz internacional. Pero así como nos vamos a ese extremo, también algo que me pareció muy interesante de las acciones que tiene este Consejo de Seguridad es que pueden recomendar a otros países para que se unan a esta organización de las Naciones Unidas. Claro que tienen que pasar por la Asamblea General para poder ser aprobadas, pero me pareció bastante interesante que pues pudiesen ellos recomendar a un nuevo país para unirse a esta organización. La Corte Internacional de Justicia, o también conocida como la Corte Mundial, es un organismo o es el principal organismo judicial que tiene las Naciones Unidas. Esta tiene la responsabilidad de resolver disputas legales entre los países miembros de las Naciones Unidas y establecer opiniones consultivas para lo que son las agencias
y algunos órganos de las Naciones Unidas. Ahora, esta Corte Internacional de Justicia, ¿cómo se va a establecer o cómo se rige? Esta Corte Internacional de Justicia se establece por 15 jueces. Estos 15 jueces son designados y constituidos por lo que es la Asamblea General y el Consejo de Seguridad Internacional. Estos jueces van a tener un periodo de 9 años. Pero no solo eso, sino también se va a establecer un presidente y un vicepresidente que, a su vez, tal como fueron establecidos como jueces, también la Asamblea General y el Consejo de Seguridad tienen que tener este voto para que puedan establecerse como presidente y vicepresidente, y solo van a tener un periodo de validez de 3 años. Entre sus funciones de este presidente y vicepresidente es estar al frente de estas sesiones del Consejo Internacional de Justicia y también dar pauta para que se pueda realizar.